Tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Obando de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNA Urla. Le vengo a presentar el tema que son los nutrientes esenciales para las plantas. Los nutrientes esenciales para la planta son los elementos que las plantas necesitan para su crecimiento adecuado. 16 elementos son considerados nutrientes esenciales. Entre ellos se encuentra el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el manganeso, el zinc, el cloro, el cobre, el boro y el molibdeno. Los nutrientes esenciales de las plantas se pueden clasificar en macronutrientes, en nutrientes secundarios y en micronutrientes. Esa clasificación se basa en el requerimiento relativo de la planta. Los macronutrientes como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos últimos forman lo que son los que se encuentran en el medio ambiente o en la naturaleza. Los nutrientes secundarios son el calcio, el magnesio y el azufre. Los micronutrientes son el boro, el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno y el cloro. Los macronutrientes se requieren en cantidades relativamente grandes, mientras que los que son secundarios se requieren en cantidades menores y los micronutrientes se requieren en cantidades muy pequeñas. Esto no implica que los micronutrientes no sean importantes para la planta. Una deficiencia de un micronutriente puede limitar el crecimiento del cultivo en la misma medida que una deficiencia que los macronutrientes. Como ahora tendremos lo que son los macronutrientes, el cual comenzaremos con el nitrógeno, el cual este es su nombre químico y lo absorbe la planta mediante ion nitrato y ion amonio. Las funciones bioquímicas. La mayoría de las plantas no pueden absorber nitrógeno de la atmósfera. De hecho, las únicas que capaces de fijarlo son las leguminosas y gracias a la cloración de la bacteria Rhizobium. Debido a esto, las plantas necesitan recurrir al nitrógeno presente en el suelo de forma natural, aunque su presencia es mucho menor que en la atmósfera. El nitrógeno se fija en el suelo a lo largo de distintos procesos, pasando de la atmósfera al suelo y a distintos organismos en lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno. A lo largo de este pasa por diferentes estados, eh, de orgánico a mineral y viceversa. Las plantas solo pueden absorber el nitrógeno en su forma mineral. Lo hacen mediante los pelillos absorbentes de sus raíces, incorporando así su organismo. Respecto a la función del nitrógeno en las plantas, a grandes rasgos se trata de un nutriente indispensable en la producción de la masa vegetal. Siendo más concretos, interviene en la división celular y muchos otros procesos, como la producción de clorofila, sin la cual la fotosíntesis no es posible. Resulta también un componente básico de las proteínas y aminoácidos, así como de gran cantidad de enzimas. Además, también juega un papel muy importante en lo que es la producción de azúcares como el almidón y los lípidos, entre otras sustancias. Para la nutrición y otros procesos básicos de las plantas, el nitrógeno se usa para producir aminoácidos que producen las proteínas que construyen las células y es uno de los componentes básicos del ADN. Los síntomas de deficiencia. Cuando una planta presenta deficiencia de nitrógeno, esta presenta también habitualmente en forma de clorosis. Resulta muy fácil detectarla, ya que al no poder la planta producir clorofila en cantidades suficientes debido a la falta de nitrógeno, sus hojas se pondrán amarillas. Una planta sin suficiente nitrógeno será más pequeña de lo debido y sus tallos se lignificarán antes de lo debido, es decir, a secarse y tornarse en leñosos antes de lo normal. Habitualmente serán las hojas viejas las primeras a demostrar esta clorosis y amarillamiento, ya que la planta movilizará el nitrógeno, del que dispone a las zonas nuevas de mayor crecimiento.
¿Qué hacer cuando hay una deficiencia de nitrógeno en las plantas? Ante estos síntomas es necesario tomar medidas y valorar la aplicación de los fertilizantes ricos en nitrógeno o nitrogenado. Como siempre, nosotros recomendamos el uso de fertilizantes ecológicos y orgánicos siempre que sea posible, como el humus de lombriz o el bocachi, ambos fáciles de producir y muy beneficiosos para la planta. Pero en esta presentación les mostraremos lo que son fertilizantes de síntesis química. Como podemos ver, aquí hay imágenes de la deficiencia de nitrógeno, como lo que es el amarillamiento, la clorosis en la hoja, la lignificación de los tallos, eh, el tamaño es más pequeño el tamaño en relación a la otra imagen que nos presenta la deficiencia. Algunos fertilizantes, como ya les dije, nitrogenados de síntesis química son la urea con su fórmula, el nitrato de amonio y el amoníaco con fórmula NH3. El fósforo lo absorbe a la planta mediante ion dihidrogenado fosfato y fosfato de hidrógeno. Con su fórmula, como podemos ver ahí, sus funciones bioquímicas participan en los procesos de fosforilación, fotosíntesis, respiración y en la síntesis y la descomposición de los carbohidratos, proteína y grasa. Componente esencial de la membrana celular, fomenta el enraizamiento y macollamiento de los cultivos. El adecuado suplemento de fósforo es esencial para el desarrollo de nuevas células y para la transferencia del código genético de una célula a otra a medida que desarrollan las nuevas células. Abundante cantidad de fósforo se acumula en las semillas y en donde es esencial para la formación y el desarrollo de la semilla. El fósforo es también parte de la fitina, que es la principal forma de almacenamiento de fósforo en la semilla. Alrededor del 50% del fósforo total en las semillas de las leguminosas y del 60 al 70% de los cereales se almacenan como fitina o compuestos muy parecidos. Un mal suplemento de fósforo puede reducir el tamaño, número y viabilidad de las semillas. También es necesario un adecuado suplemento de fósforo en nuestro cultivo con el objetivo de favorecer el crecimiento de las plantas y ayudar a que se reproduzcan de forma óptima. Así una planta con la cantidad correcta de fósforo crecerá vigorosamente y madurará más temprano que otras plantas que carecen del mismo. El fósforo es el segundo nutrimento en importancia, dada la frecuencia que ocurre su deficiencia en el suelo. Esta deficiencia está muy asociada a la baja calidad, a la baja movilidad, perdón, del fósforo en el suelo, al ser altamente fijado o precipitado por los minerales que lo componen. Los síntomas de deficiencia. Eh, pues bien, si nuestro cultivo tiene una carencia de este elemento nutritivo, se manifestará en los órganos verdes y en el grano. El agricultor tendrá un retraso en el crecimiento, en la fecundación defectuosa, el movimiento normal de la reserva y el retraso de la maduración, lo cual determina un conjunto, una reducción más o menos pronunciada de la cosecha y de menor calidad de esta. También se puede observar una coloración purpúrea de las hojas más viejas, el retraso en el crecimiento de las raíces y el florecimiento. En la mayoría de las plantas estos síntomas aparecen cuando la concentración del fósforo en las hojas es inferior al 0,2%. El efecto más acentuado de la falta de fósforo es la reducción en el incremento de la hoja, así como el número de hojas. El crecimiento de la parte superior es más afectado que el crecimiento de la raíz. Sin embargo, el crecimiento de la raíz también reduce marcadamente en condiciones de deficiencia de fósforo, produciendo una menor masa radicular para explorar el suelo por agua y nutrientes. Como podemos ver en la imagen, las hojas presentan
el color purpúrea que les hablé hace rato y lo presentan en lo que son las hojas más viejas. Eh, el retraso en el crecimiento de las raíces y el florecimiento, como podemos ver, estas plantas ambas tienen la misma edad, pero esta de la derecha presenta el retraso en el crecimiento de las raíces y en el florecimiento, como podemos ver. Los fertilizantes que aportan fósforo a la planta. Entre estos tenemos superfosfato de calcio triple con su fórmula NPK 00460, fosfato de monoamónico 115200, fosfato diamónico 184600, superfosfato de calcio simple 00200, polifosfato de amonio 113700 y triple 171717. El potasio lo absorbe la planta como ion potasio. Las funciones bioquímicas, entre ellas tenemos que regula la apertura y cierre de los estomas. Con el fin de abrir los estomas, el potasio se bombea de forma activa hacia las células guardadas, las células que rodean los estomas. Esto reduce el potencial osmótico dentro de la célula y el agua entre ellas. Los estomas se cierran cuando el potasio bombea fuera de las células cuartas. Influye también en el proceso de la fotosíntesis y de la respiración. El potasio afecta el intercambio de gases entre carbono y oxígeno con la atmósfera, perdón, dióxido de carbono y oxígeno con la atmósfera, regulando la apertura y cierre de los estomas. El potasio participa en la síntesis de ATP, una molécula que todas las células necesitan para obtener lo que es la energía. Regula también y mejora la absorción del agua. El potasio que se acumula en las células de la raíz hace que el agua ingrese a la raíz. Activa las enzimas. El potasio es necesario para la activación de muchas enzimas. Cambia la estructura tridimensional de las enzimas y como resultado aumenta la velocidad de reacción y afinidad por el sustrato requerido para el metabolismo de las proteínas. Cuando no hay suficiente suministro de potasio, la síntesis de proteínas se detiene, requerido para la absorción y uso adecuado de otros nutrientes, como el nitrato que se requiere para la síntesis de proteína. El potasio acompaña al nitrato como contraión mientras se traslada dentro de la planta y también fortalece lo que son las paredes celulares. Síntomas de deficiencia. Los síntomas de deficiencia pueden variar entre los cultivos. Sin embargo, el síntoma visual más común de la deficiencia de potasio es el chamuscado y el amarillamiento de los bordes de la hoja, mientras en la parte interna de la hoja permanece verde. Los bordes de las hojas eventualmente son marrones y mueren. Otros síntomas de deficiencia del potasio incluyen lo que son hojas pequeñas, pobre rendimiento, mala calidad de la cosecha, ya sea en su tamaño, uniformidad, contenido de azúcar, el contenido de proteína, una vida útil más corta. El cultivo podría ser susceptible a muchas enfermedades. Como podemos ver, aquí presentamos lo que es el chamuscado y el amarillamiento de los bordes de la hoja. Como podemos ver en esta imagen, ya presenta el enrollamiento y es de color café, como acabamos de verlo en la teoría. Los fertilizantes que aportan potasio a la planta son el cloruro de potasio, em, el nitrato de potasio con su fórmula KN, oxígeno 3, el sulfato de potasio con su fórmula potasio, azufre, oxígeno 4, monofosfato de potasio con su fórmula potasio, hidrógeno 2, fósforo y oxígeno 4 y su fórmula y el MOP que es el KCl. Como podemos ver en las imágenes, el sulfato de potasio 0050, el cloruro de potasio y lo que es el KCl, que es en estado granular.
El calcio, con su fórmula química, lo absorben las plantas como calcio. Su función bioquímica son, el calcio es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Eh, en la estructura celular, el calcio participa en la formación de la pared celular, proporciona la rigidez y la resistencia a la célula. En la división celular, perdón, ocurre lo mismo y juega un papel muy importante. En la absorción de nutrientes, el calcio facilita la absorción de nutrientes por las raíces de las plantas, especialmente de elementos como el nitrógeno y el fósforo. La regulación del pH, el ácido ayuda a mantener, el calcio, perdón, ayuda a mantener el equilibrio de pH en las células vegetales, lo que es importante para la correcta función de las enzimas y otras proteínas. En la activación de enzimas, el calcio es necesario para la activación de ciertas enzimas que están involucradas en la síntesis de proteínas y en otros procesos metabólicos. En la transmisión de señales, el calcio juega un papel importante dentro de las células vegetales, permitiendo así la comunicación entre diferentes partes de la planta. En lo que es la resistencia a las enfermedades, ayuda a aumentar la resistencia y el estrés ambiental, fortaleciendo la pared celular y otros tejidos. En resumen, el calcio es un elemento esencial para el correcto crecimiento y desarrollo de las plantas y su deficiencia puede afectar negativamente su producción y su calidad. Síntomas de deficiencia. La deficiencia de calcio en las plantas provoca una reducción del crecimiento y provoca algunas fisiopatías nutricionales en diversos cultivos, como la producción apical en las solanias y cucurbitáceas, puntas quemadas en las hojas, en una gran cantidad de cultivos, e incrementa el aborto de frutos en varios cultivos. Las deficiencias severas pueden provocar la disminución o la detención del crecimiento foliar y radicular de las plantas. Deficiencia de calcio durante el periodo de establecimiento de las plantas tienen efectos sumamente negativos en las plantas debido a que las raíces reducen su crecimiento y disminuyen la absorción de nutrientes y con ello el crecimiento de la planta. Una de las funciones del calcio en la planta es la activación de la multiplicación y división celular. Sus síntomas se observan en los meristemos, en las estructuras en constante crecimiento y suelen llamarse puntos de crecimiento. Un ejemplo es la fisiopatía, conocida como la pulsión apical, en la que los frutos de las plantas soláneas, como el tomate, comienzan una pulsión en la punta del fruto o lo que es el mismo en el meristemo apical del fruto. Como podemos observar en las imágenes, se presenta una fisiopatía en lo que es la planta del tomate y la pudrición apical del mismo. En esta imagen se presenta la deficiencia del calcio en la fresa, el cual presenta quemaduras en lo que son las puntas o en el ápice de la hoja. En la imagen de abajo podemos ver que hay hojas abarquilladas con nervadura oscura y muerte en los puntos de crecimiento de origen que origina la ramificación. Fertilizantes que aportan calcio a la planta. Es nitrato de calcio, el carbonato de calcio y el sulfato de calcio. Como podemos ver, cada uno tiene su fórmula química. El magnesio, como podemos ver, lo absorbe la planta por divalente. En sus funciones bioquímicas, el magnesio ocupa el lugar central de la molécula del clorofila, molécula que da el color verde característico de las plantas. En ausencia de magnesio, la clorofila no puede sintetizarse, lo cual afecta el proceso fotosintético de la planta. El magnesio también es un activador enzimático que participa como cofactor en un gran número de reacciones enzimáticas del metabolismo de las plantas. En la biosíntesis de la clorofila requiere la incorporación de un magnesio en la molécula de clorofila. Todo el proceso de síntesis de clorofila es activado por una enzima dependiente del calcio. El magnesio también es componente estructural de los ribosomas. Es en los ribosomas donde empieza la síntesis de las proteínas, por lo que el magnesio incluye en la síntesis de proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales, catalizadoras de reacciones químicas. El magnesio también participa en los procesos de transferencia de energía.
por el cual su función es activar la catálisis de diversos procesos, por lo que su deficiencia afecta el desempeño energético de la planta. Algunos síntomas de deficiencia provoca una reducción de rendimiento y de la calidad, debido a que se reduce la cantidad de clorofila en la planta y con ello la actividad fotosintética, reduciendo así la energía disponible para que la planta florezca y haga que sus frutos crezcan y se desarrollen. Los principales síntomas de deficiencia de magnesio son el amarillamiento o la clorosis intermenal en hojas viejas u ubicadas en la parte intermedia de la planta. Este amarillamiento se debe a que la clorofila no se puede biosintetizar debido a que el magnesio que debe insertarse en la molécula de clorofila no existe. Con temperaturas muy bajas suele presentarse deficiencia de magnesio en producciones con sistema hidropónico, aunque cuando los niveles de magnesio sean adecuados en la solución, nutritiva. Esto por la pérdida de raíces que suele suceder en esta época. Como podemos ver en las imágenes, la imagen de la izquierda muestra una deficiencia de magnesio en la hoja y la otra hoja de la derecha muestra una eficiencia correcta de magnesio. En la imagen de abajo presenta las lesiones cloróticas fuertes entre las nervaduras, las cuales son típicas de la deficiencia de magnesio. En la otra imagen podemos ver la decoloración amarilla clara en los nervios de las hojas jóvenes. En los bordes de las hojas permanecen también manchas, lo que son las manchas marrones, como podemos ver. Algunos fertilizantes que aportan magnesio a la planta son el potasio mag, el sulfato de magnesio y el cloruro de magnesio. Como podemos ver, cada uno está en su presentación que es distribuida y su fórmula química. El azufre es absorbido a la planta a través de ion sulfato, el cual sus funciones bioquímicas son sirve a la planta como sistema de defensa y detoxificación. El azufre también es importante en la protección de las células, ya que evita la deshidratación y por el calor y sequía, y también juega un papel en la protección de los daños de las células por frío. Una de sus principales funciones es la síntesis de los aminoácidos, como ser cisteína, cistina y metionina. También participa en la formación de clorofila y síntesis de vitamina. Otras funciones tienen que ver con la formación de glucósido, ferredóxido y participación en la actividad del ATP, sulforilasa. Se habla también de una relación con nitrógeno y azufre de 10:1 en tejido vegetal para que los cultivos logren un desarrollo normal. Para mantener estos niveles de rangos normales, el productor debe asegurarse mediante un análisis de suelo del nivel de suficiencia del azufre en el suelo. Las plantas toman el azufre por sus raíces como ion sulfato, como lo dije anteriormente, y el pH del suelo influye de manera insignificante en la toma del azufre por las plantas. En la planta el azufre se concentra en la mayor cantidad en las hojas viejas que en las hojas jóvenes. Esto se debe a que su mayor madurez esto se debe a su mayor madurez metabólica. Algunos síntomas de deficiencias son el síntoma más característico de la falta del azufre en la planta es la clorosis, sobre todo en las hojas jóvenes, con las venas con frecuencia más pálidas que el tejido intervenal. Las hojas son delgadas y la planta da un aspecto arbústico con crecimiento limitado. Como dato curioso, la clorofila no contiene azufre, por lo tanto la clorosis por deficiencia de azufre es indirecta. Diferencia de los síntomas de nitrógeno en que estos últimos comienzan en las hojas más bajas o en las hojas más viejas y no en las nuevas como el del azufre. Una deficiencia de azufre también producirá una reducción severa en la eficiencia del uso del nitrógeno y limitará la síntesis de las proteínas. También se observa un retraso del desarrollo de las flores y maduración de los frutos, así como una reducción de la nodulación de las leguminosas. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, se me presenta una hoja de maíz, cual su síntoma de deficiencia es el azufre y presenta clorosis en las hojas más jóvenes. En la imagen de la derecha se presentan hojas de algodón con deficiencia de azufre. Algunos fertilizantes que aporta el azufre que pueden aportar azufre a la planta son
azufre micronizado granulado, el estaquioserita, el cual es un fertilizante a base de sulfato con alto contenido de magnesio y azufre, y el protón S90. Micronutrientes. Como primer micronutriente tenemos el zinc, el cual podemos ver su fórmula química y cómo es absorbido mediante la planta, que es como zinc. Sus funciones bioquímicas son síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis, participa en la transformación de los azúcares en el almidón, interviene en el metabolismo de las hormonas a regular el nivel de auxina por medio de la síntesis de aminoácido triptófano. Actúa también en los procesos de maduración y producción de las semillas. Favorece la formación de la polinización y la viabilidad del polen y la fertilidad del polen, ayuda al mantenimiento e integridad de las membranas celulares, es esencial para la estabilidad de los ribosomas, brinda también la tolerancia a las plantas ante patógenos, especialmente los que son del suelo. Es esencial en los sistemas de defensa de las células en contra de las radicales libres alternamente tóxicos. El zinc también tiene mucha influencia en la elongación de los brotes y la expansión de las hojas. Algunos síntomas de deficiencia son hojas pequeñas, entrenudos cortos, plantas pequeñas que resultan con escasez de reguladores de crecimiento, áreas de color verde claro entre las nervaduras de las hojas nuevas. En hojas medianas y viejas aparecen manchas cloróticas con áreas muertas, afectan los brotes primarios y limita el desarrollo de las raíces. Algunos síntomas de clorosis, cambio de color de las hojas, es decir, de un color verde normal a un color amarillento o verde pálido, incluso un color blanco, dado el contenido de clorofila, el bajo contenido de clorofila en las hojas. También presenta manchas necróticas en las hojas, el cual se manifiesta por pequeñas zonas con manchas necróticas. Como podemos ver algunas imágenes, aquí presentan manchas necróticas en las hojas que están entre las venas. En esta presenta actinosis en los frutos. También, como mencioné anteriormente, afecta el crecimiento de la planta. Como podemos ver en la imagen de la derecha, la primera planta tiene baja concentración de zinc, la segunda es moderado y en la tercera tiene un adecuado. Entonces la planta creció vigorosamente. En los fertilizantes que aportan zinc tenemos el nitrato de zinc con su fórmula, el sulfato de zinc con su fórmula y el zinc quelatado, el cual podemos ver su representación que está a la venta en muchas agropecuarias. El boro. Este entra a la planta, la planta lo absorbe como ácido bórico, el cual presenta las siguientes funciones bioquímicas, el cual es fomenta la formación de carbohidratos estabilizadores de la pared celular, mejora la estabilidad de la membrana celular y su funcionamiento, interviene también en los procesos enzimáticos de la síntesis de la sacarosa y el almidón, así como en el transporte de compuestos asimilados en el interior de la planta, activando el ATP y manteniendo la funcionalidad del floema. También regula la formación de RNA. De esta manera es influenciada la síntesis del ácido nucleico y a su vez la síntesis total de las proteínas. También fomenta el crecimiento de la planta a través de su efecto en la división celular. Algunos síntomas de deficiencia son los síntomas que se presentan primero en los tejidos apicales, son en las hojas más jóvenes y en las plantas más jóvenes y provoca un crecimiento lento. Las raíces y los ápices mueren y las hojas jóvenes se marchitan. Esto podría ser debido a la insuficiencia de suministros de asimilados y a un disturbio de balance hídrico. También conduce a una fuerte formación de yemas axilares debido a la falta de una dominancia apical de la planta y a un acortamiento de los entrenudos apicales que dan a las hojas un aspecto de roseta.
Los tallos también se vuelven frágiles y se retuercen, ocurriendo así también la defoliación de la planta, la acumulación de las sustancias fenólicas por la deficiencia de boro. Produce también modificaciones en la pared celular y disminuye la lignificación de los tallos y de las raíces. En los órganos reproductores, en el cual se da la formación de los botones florales y la fecundación, en la planta son afectados y llega a conducir a los abortos de los frutos. También produce un aumento en la transpiración, incluyendo así negativamente el balance hídrico de la planta. En las leguminosas conduce un mal desarrollo de los nódulos radiculares, lo cual son los rizobios, y afecta también la fijación simbiótica del nitrógeno. También produce daños típicos, pues, que son, por el ejemplo, en el corazón negro, en la remolacha azucarera, en la remolacha forrajera y en la acelga. Así como en la alfalfa, los tejidos terminales dejan de crecer formando una roseta, se tornan amarillentos y finalmente mueren. Como podemos ver en la primera imagen, muestra la inhibición del crecimiento de la raíz por deficiencia de boro. En la otra imagen podemos ver la deficiencia de boro, el cual reduce el cuajo de los frutos, ya que del 100% de los frutos, solo el 10% logra su cuajo. Y la deficiencia se presenta primero en los tejidos apicales más jóvenes de la planta, y esto provoca un lento crecimiento, como podemos ver en la imagen de la esquina abajo, inferior. Los fertilizantes que pueden aportar boro a las plantas son granubor, solubor y vasfoliar. Recordemos que estos son fertilizantes de síntesis química y como podemos ver abajo están sus fórmulas. El molibdeno. Entra a la planta por medio de ion molibdato. En sus funciones bioquímicas, el molibdeno es absorbido por la planta en forma de ion molibdato, como ya lo dije anteriormente. También participa en el intercambio de nitrógeno en las plantas y microorganismos. El molibdeno es un componente clave en dos enzimas que convierten de nitrato a nitrito para luego transformarla a amoníaco. Esto antes de usarlo para sintetizar aminoácidos dentro de la planta. Está estrechamente relacionado con la asimilación del nitrógeno y también asegura el crecimiento no sea un factor limitante. También es requerido por las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno que están presentes en las legumbres para fijar nitrógeno atmosférico. Asegura también un buen desarrollo de los brotes. Otra función del molibdeno en las plantas es convertir el fósforo inorgánico a formas orgánicas dentro de las plantas. También es un elemento relativamente móvil dentro del xilema y el floema de la planta. Siguiendo con las deficiencias, tenemos que el molibdeno está estrechamente vinculado con el nitrógeno. Su eficiencia se puede parecerse mucho a la eficiencia del nitrógeno. También el molibdeno es el único micronutriente que es móvil dentro de la planta, de manera que sus síntomas de deficiencia se manifiestan en las hojas intermedias y en las más viejas, pero se propaga hacia el tallo y afecta a las hojas nuevas. En las flores de Pascua, sus síntomas son márgenes delgadas cloróticas en el perímetro de las hojas, y cuando el problema avanza, los márgenes se tornan necróticos. En algunos cultivos, la hoja completa se torna pálida y esto puede también ser seguido de necrosis en los márgenes de las hojas. Pueden deformarse y en el caso de la como el cel de coliflor puede causar cola de látigo. Los síntomas de este problema son: el nervio central de la hoja crece, pero hay una restricción severa del ancho del limbo de las hojas, lo que les hace delgadas. Los cultivos son más sensibles a la deficiencia del molibdeno, son los crucíferos, como ser el brócoli, el coliflor y el repollo. En las legumbres, como ser en el frijol, los chícharos y los tréboles. En las flores, como ser las pascuas y las primulas. Como podemos ver en la imagen, como dije anteriormente, el molibdeno afecta al crecimiento de lo que es la hoja, en el cual podemos ver una hoja normal y cómo se va enrollando de forma como barquilla. En la imagen de abajo podemos
ver cómo las manchas necróticas de color oscuro o café ya se comienzan a mostrar en las dos imágenes que podemos ver. El fertilizante que podemos usar para introducir el molibdeno en las plantas. El molibdato de sodio, el molibdato de amónico y el trióxido de molibdeno. Como podemos ver, también tienen sus fórmulas químicas. El manganeso entra como a la planta como manganeso normal y sus funciones bioquímicas participan en el proceso de la fotosíntesis, participa también en el proceso de la clorofila, activa enzimas como la enzima reductora de nitrato y las enzimas del metabolismo de carbohidratos. También mejora la producción que es el almidón y, o sea, los carbohidratos, y también induce la división celular y el alargamiento. Tiene un papel también importante en la biosíntesis de los ácidos grasos. El manganeso también está involucrado en la germinación del polen, en el crecimiento del tubo polínico, elongación de las células radiculares y la resistencia a los patógenos de la raíz. Tiene también una gran importancia en la germinación y madurez fisiológica del grano, por lo que es esencial un buen contenido de este elemento en el grano. Este elemento puede reemplazar al magnesio en reacciones en las que intervienen componentes enzimáticos. Algunos síntomas de deficiencia son frecuentes confundidos con los de déficit de hierro, pero se presentan como clorosis intervernal, hojas amarillas con venas verdes o viceversa. En las hojas jóvenes, la mayor diferencia, es que a medida que la deficiencia del manganeso progresa, se genera una necrosis entre las venas, mientras que la deficiencia de hierro progresa en casi toda la hoja con apariencia blanca. Cuando existe también una deficiencia severa, el crecimiento de la planta también puede ser reducido o detenido. La deficiencia de magnesio también puede reducir el rendimiento y la calidad de los cultivos, principalmente debido al deterioro del proceso de la fotosíntesis y la síntesis de almidón. Los síntomas de deficiencia comienzan como clorosis intervernal de las hojas más jóvenes o mancha necrótica. La deficiencia también ocurre principalmente en lo que son los suelos calcáreos, suelos con alto pH, suelos con alto contenido de materia orgánica y suelos con pobre aireación. Como podemos ver en las imágenes, la necrosis comienza en las venas y lo que queda de la planta queda de un color verde. Fertilizantes que aportan manganeso a la planta. Tenemos el sulfato de manganeso, el manganeso 7% y el sucro fértil manganeso, con sus fórmulas químicas también. El cloro. Lo absorbe la planta mediante el ion cloruro, el cual tiene las siguientes funciones químicas. Tiene una actividad ligada a la fotosíntesis y participa en el mantenimiento de la turgencia celular. El cloro también tiene una importante función como soluto osmóticamente activo de gran importancia. Así, está implicado en el mecanismo de la apertura y cierre de los estómagos, junto con el potasio y diversos movimientos o nastias. Forma parte también de la fotólisis del agua, con emisión del oxígeno en el fotosistema 2. Participa también en la fosforilaciones cíclicas y no cíclicas. También tiene un efecto muy favorable para el crecimiento de los cultivos, como ser el trigo y la remolacha. El cloro tiene una gran movilidad dentro de la planta, moviéndose hacia las partes con mayor actividad fisiológica. También se requiere cloro para la activación de enzimas como la amilasa, asparagina, sintetasa y ATPasa del tonoplasto. El cloro también se incluye en la reducción o eliminación de los efectos producidos por al menos 15 enfermedades foliares y radiculares en 10 cultivos diferentes. El cloro también favorece la turgencia de la planta y actúa como contraión de cationes. Algunas deficiencias
del cloro tenemos, sus síntomas se presentan como manchas cloróticas acompañadas de puntos necrosados, localizados entre la vena o entre los bordes de las hojas más jóvenes. En estos casos avanzados, la deficiencia de cloro puede provocar marchitamiento. Esta deficiencia es muy rara, puesto que estas sales se encuentran en la mayoría de las fuentes de agua, así como los fertilizantes. Las puntas también y bordes de la hoja se queman, volviéndose de color bronce. El follaje joven se vuelve un color verde pálido y se marchita. Las puntas de las raíces se desarrollan de forma más gruesa y retarda su crecimiento. Las hojas jóvenes son las más afectadas. Las yemas terminales están vivas, pero aparecen necrosadas. Como podemos ver en las imágenes, que en la teoría decía que aparecían manchas necróticas de color bronce, como podemos ver en la imagen de abajo. Esta presenta estas manchas necróticas. Algunos fertilizantes que aportan cloro a la planta son el cloruro de amonio, el cual tiene 66% de cloruro, y el 26% de amonio. El cloruro de potasio, el cual tiene 46% de cloro y el 50% de potasio. Y el cloruro de calcio tiene el 64% de cloro y el 36% de calcio. Cobre. Podemos ver, esta es la fórmula del elemento, el cual es absorbido a la planta mediante ion cúprico, el cual presenta funciones bioquímicas como regulación del transporte electrofotosintético de forma similar como el manganeso. Toma también una parte en la fijación de radicales de oxígeno para hacerlos inofensivos dentro del sistema. También participa en la formación de lignina, proteína y de la vitamina A y en el metabolismo de los carbohidratos. Sus funciones son esencialmente catalíticas. También es un componente de diversas enzimas que intervienen en la nutrición de las plantas. Disminuye la toxicidad del molibdeno, reduce también la turgencia en las hojas y es muy importante para la formación de los nódulos radicales en las leguminosas. Se ha indicado también un efecto negativo de la falta de cobre sobre el desarrollo nodular y la fijación del nitrógeno en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. También estimula la producción de granos. Algunas funciones bioquímicas también tienen un papel en varios procesos, los cuales son el cobre constituye una estructura, estructuralmente muchas proteínas, también es esencial para el proceso de fotosíntesis, el cual la plastocianina es una proteína de cobre que actúa como un portador de electrones en la cadena de transporte. En la fotosíntesis. También es esencial para el proceso de respiración. También la activa varias enzimas y participa en el metabolismo de la pared celular. Algunos síntomas de deficiencia son: en las hojas más jóvenes en cereales se emblanquece debido a los daños en los cloroplastos. También las hojas se enrollan en forma retorcida, se marchitan y finalmente mueren. El crecimiento de los entrenudos es inhabilitado. La espiga, entre otras, las panículas se forman mal, se llenan probablemente e incluso pueden estar vacías si la deficiencia de cobre es severa. En frutales no solo las ramas primarias son atrofiadas, sino que el florecimiento y el cuajo es alterado. También causan interferencia en la síntesis de proteínas, el resultado en un incremento de la concentración de compuestos de nitrógeno solubles. Las deficiencias de cobre también son fomentadas al incrementarse el suministro de nitrógeno, debido a que el cobre es fuertemente fijado a los aminoácidos producidos. Diferentes enfermedades en cereales están relacionadas con esa deficiencia y con ser de los microelementos como
manganeso, perdón, y cobre. El cobre también es altamente fijado en la materia orgánica, en las áreas recién cultivadas, así como en áreas pantanosas recién cultivadas. Igualmente, debido al necesario encalamiento para corregir el pH, en el cual a su vez conduce a la fijación de cobre. También los síntomas varían según los cultivos, como en otros pueden ser hojas retorcidas, las hojas jóvenes pueden presentar un color verde azulado, clorosis entre las venas de las hojas jóvenes, apariencia compacta de toda la planta, caída de las hojas maduras y floración tardía, como también la marchitez. También el cobre ayuda a formar la lignina en las paredes celulares, que proporciona un soporte para mantener las plantas en la posición vertical. Como podemos ver en las imágenes, la primera imagen de la izquierda muestra lo que son las hojas jóvenes en cereales, el cual presenta un emblanquecimiento debido a los daños en los cloroplastos. En la imagen de la derecha muestra la deficiencia de cobre mediante en las plantas retorcido y enrollamiento de las mismas. Los fertilizantes que aportan cobre a la planta son el amino ultra, que su fórmula es el cobre 24, y el Grow Green, que su fórmula es 18, 8 y 6, siguiendo ahora con el hierro. El hierro entra a la planta como un compuesto o un componente o el elemento normal. Y sus funciones bioquímicas son, su papel es clave porque interviene en la síntesis de la clorofila y participa en otros procesos enzimáticos y metabólicos, sin los cuales las plantas no pueden llevar a cabo su ciclo vital. El hierro también es un constituyente de varias enzimas y algunos pigmentos. Ayuda a reducir los nitratos y sulfatos y a la producción de energía dentro de la planta. Aunque el hierro no se usa en la síntesis de la clorofila, es esencial para su formación. Esto explica por qué la deficiencia de hierro manifiesta clorosis en las hojas nuevas. Debido a que el hierro también participa en la biosíntesis de la clorofila, la deficiencia de este nutriente disminuye la cantidad de clorofila en la planta, lo que observamos como plantas amarillentas. Siendo con los síntomas de deficiencia, también manifiesta forma de clorosis férrica, pero esta no se produce por su ausencia en el suelo, sino a causa de su baja disponibilidad como hierro asimilable por la planta. También el hierro en las plantas tiene como función principal la generación de clorofila. Cuando existe carencia de hierro, las hojas más jóvenes se vuelven de un color amarillento ante la incapacidad de la planta de producir clorofila. Cuando la clorosis férrica es más severa, la pérdida de coloración puede afectar las hojas más adultas. Con el tiempo también puede producirse necrosis, desecación y caída de las mismas, algo que termina por afectar lo que es la producción del cultivo. También las raíces de la planta, que está enferma o estresada por el exceso de riego, no absorben los nutrientes de forma normal o eficiente, lo que causa la clorosis. Es importante también permitir que el sustrato se seque entre riego y riego, para así reducir el estrés de la planta y para hacer una aplicación apropiada de un fungicida a saturación cuando las raíces estén enfermas. La deficiencia de hierro también es común en los suelos calcáreos que suelen tener un pH mayor a 7. Como podemos ver, aquí nos muestra clorosis férrica en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo ya hay hojas marchitas debido a la clorosis y a la necrosis. Algunos fertilizantes que aportan hierro a la planta, que son de síntesis química, obviamente, y son los más utilizados, son el sulfato de hierro, el cual contiene entre un 20% y un 30% de hierro, según estado de hidratación. También es la fuente más barata de hierro. El sulfato de hierro puede ser aplicado en pulverización foliar o directamente al suelo. Sin embargo, esta forma de hierro no está disponible para las plantas en un pH superior a 7. Puede ser también necesario aplicar el sulfato de hierro al suelo durante algunos años para corregir las deficiencias de hierro. Otro también importante son los quelatados de hierro.
el cual se me olvidó decir al principio, que el hierro lo sobre la planta mediante un quelatado, el que es el quelatado de hierro. También los quelatados son compuestos en los que el hierro se combina con un compuesto que ayuda a mantener el hierro disponible y evita su precipitación. Se utilizan varios compuestos como agentes quelatados, por ejemplo, podemos ver los ejemplos EDTA, EDTPA y EDA, los cuales los tres son sales de sodio, los aminoácidos, ácido húmico, flúvico y citrato. Como podemos ver, tenemos las bibliografías de nuestro tema. Gracias por su atención.